Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy venimos a abrir esta hermosa figura. Yo sé que salió hace un tiempo, pero la verdad yo no tuve la oportunidad de comprarla cuando salió, con la preventa, y me tocó comprarla por Amazon. La verdad, cuando veamos la caja un poco más de cerca se van a dar cuenta que es lo que no me gusta de Amazon, pero bueno, son detalles. La figura en sí viene completa y bien. Así que antes de pasar al video quería recordarles que dejen su like, suscríbanse, dejen un comentario. Dar un like y suscribirse es gratis, no se demora más, es solamente un clic y ayudaría mucho a nuestro canal. Así que no nos alarguemos más y vamos con la figura. Bueno, como podemos ver, aquí está la figura un poco más de cerca. Es una muy linda figura, trae varios accesorios. Dos par de mano intercambiables, efectos de poder, efecto en el escudo, la cara de Steve Rogers, estilo cómics, la figura en sí, un fondo y creo que trae una base también, pero no estoy seguro. Algo que no me gusta para nada de comprar en Amazon, que el problema que tiene Amazon es que siempre recibo las figuras en este estilo de empaque, que es un papel. No trae protección, no trae nada, es simplemente un papel craft con el código. Entonces, la verdad, eso no protege para nada la figura. Y por esas cosas que no se protege la figura, trae unos pequeños detalles de fuerza aquí, porque claramente le cargaron otras cosas encima. Pero el más grave de todo es ese, que el plástico viene literalmente roto. ¿Por qué? Porque le cargaron algo muy pesado y se quebró. Entonces la figura en sí me costó alrededor de $52, más el delivery me salió alrededor de unos 60 en total. Entonces pagar $60 para que después te llegue el blister de la figura en estas condiciones no me parece justo, ya que estoy pagando un precio muy elevado. Pero la verdad es que cuando no encuentro la figura en ninguna tienda, estoy obligado a comprar en Amazon. Yo no entiendo por qué en Amazon jamás me mandan las figuras en una caja de cartón normal para que se proteja. Es normal que venga con detalles porque viene en el delivery, o sea, es imposible controlar eso. Pero este tipo de cosas porque literalmente viene en una bolsa de papel craft. Entonces bueno, nada que hacer. Por la parte de atrás tenemos la descripción del personaje, la figura como se vería y el fondo que trae y ya. Así que voy a pasar a sacar esta figura porque de verdad se ve muy bien. Voy a tratar de abrirla igual con cuidado, no voy a romper el blister más de lo que está. Voy a tratar de abrirla con el cortacartón por el borde, como he abierto todas las otras figuras que tienen este tipo de blister, ya que tienen doble cartón, o sea se puede pasar para que esto se abra así. Así que voy a pasar a abrirlo de esa manera. No lo voy a grabar porque ya tengo dos videos explicando cómo lo hago yo. No es la mejor manera ni la peor, es la que a mí me gusta. Aquí hay cosas simplemente de gusto. Hay gente que le hace acá un orificio, le abre eso y ya. Yo no quiero tocar el plástico, por eso lo hago de esa manera. Y yo no estoy pensando en vender esta figura en un futuro. Y esta es la manera que a mí más me acomoda y me gusta, entonces la voy a abrir de esa manera. Así que vamos a abrir la figura. Bueno, ya la corté, o sea, yo lo corté de esta manera. Entonces ya puedo sacar esta parte. Y se levanta esa pestaña que la tuve que cortar ahí porque va pegada acá abajo también. Se puede sacar el personaje o el blister. Y la caja queda prácticamente casi sin ningún daño, aparte de eso que venía así. A mí me gusta esta manera porque después yo lo vuelvo a guardar sin la figura dentro, solamente su accesorio, y la dejo almacenada de esta manera. No lo abro de esta manera para poder volver a venderlos. Quiero dejar claro eso porque la gente a veces entiende mal. Es la forma que a mí me gusta ya. Pero bueno, volviendo a la figura, ya la tenemos fuera. Tiene unos muy lindos colores, pero de verdad muy lindos. Y trae el fondo, que por este lado es así, y por el otro el Capitán América. De verdad me parece una muy linda figura, así que saquémosla del blister. Bueno, y ya teniendo la figura afuera, me parece una muy linda figura con ese detalle escamoso igual que en los cómics. De verdad me parece una muy pero muy buena figura. Esta figura la voy a recordar mucho ya que es mi primera figura del Capitán América estilo cómics. No recuerdo tener ninguna y lo recordaría si tuviese, porque la verdad no tengo muchas figuras estilo cómics. La gran mayoría son figuras de las películas del MCU. Así que pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación. Y hacia abajo también buena articulación.
Punto de articulación en el hombro, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo a la vista, esa es la articulación que tiene. Esta figura se lo perdono un poco porque como son estilo cómics, se supone que esta figura está basada en las figuras de Toy Biz. Así que sigamos con sus articulaciones. En el pecho tiene esta tradicional articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene articulación de cadera que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Por la parte de atrás podemos ver ese orificio que trae, que es para poder colgar el escudo. En la articulación de las piernas, eso es lo máximo que puede subir. Y hacia atrás no tiene articulación por la nalga del personaje. Articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, una muy buena articulación. Y la articulación de bota o canilla que le digo yo, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y la tradicional articulación de pies que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene muy buena articulación de pies. Voy a pasar a sacar el escudo para que lo veamos un poco más de cerca y voy a empezar a ponerle sus accesorios para que lo veamos en distintas poses. Este el escudo, viene de esta manera. Algo que no me gusta mucho del escudo es que si yo le saco el efecto, le van a quedar lo más probable los orificios. O sea, sí o sí, si es que tiene el escudo en la mano hay que dejarlo con algún efecto, si no se va a ver mal. Por la parte de atrás es un diseño muy simple donde se le ven las perforaciones de los efectos. Y este típico accesorio para poder poner en las dos poses el escudo, si no es en la mano, colgarlo en la espalda, que no me gusta mucho, pero bueno, no hay nada que hacer con eso. Esto es lo que no me gusta mucho, que si quiero poner al Capitán América solamente con su escudo, se va a ver así. O sea, sí o sí hay que ponerle algún efecto, no puede quedar sin efecto, si no se va a ver muy mal. Voy a pasar a hacerle el cambio de cabeza y de manos, y al final vamos a revisar todos los efectos del escudo. Al ponerle esta cabeza podemos ponerle el cuello, que es al desenmascararse, le queda colgando eso del cuello, se ve de esta manera. Pero la verdad es que queda muy suelto, entonces se gira si uno lo está moviendo de esta manera, hay que tener ojo con eso. Y este es el primer set de mano, le puse el escudo atrás para ver cómo se veía en la parte de adelante, pero se siguen viendo como un poco muy separado del personaje, pero bueno. Esa es la primera mano, que viene estirada de esa manera. Y del mismo set de mano podemos ver esta que es apuntando a algo. No me gusta mucho la cara de este Steve Rogers, pero tampoco me disgusta. Lo más probable es que se vaya a la colección con la máscara, porque más bien para mí es un casco. Voy a pasar al siguiente set de mano y empezamos a revisar el escudo. El siguiente set de manos son así, que vienen con la mano abierta. La verdad no sé cómo usar esto en alguna pose, o no se me ocurre, pero me parecen unas buenas manos como para stop motion o distintas cosas. Ahora sí, vayamos con el escudo. Bueno, para volver a mostrarlo, este vendría siendo el primer efecto del escudo. Un efecto como eléctrico, la verdad no lo sé, pero me parece muy bien. No sé cómo se verán el resto, así que vayamos a los otros. Este vendría siendo otro set de efectos. Sí, me parece bien. Como de algo deslizándose o... Serviría mucho para un stop motion, creo que este efecto. Y este vendría siendo el último de los efectos. Yo creo que lo voy a dejar con este tipo de efecto, ya que al ser azul, como que se mimetiza más con el personaje, así que lo voy a dejar con ese. Ya que no me gusta para nada sin ningún efecto, eso obvio se ve muy mal en el escudo. La figura en sí traía esta base, con esto. Y de esta manera es como se vendría viendo con este estilo de fondo. Y con este otro fondo, que es el mismo, que uno está por un lado y el otro por el otro. Estilo clásico, estilo cómics. Así que espero que te haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video.